Hay una señora, supongamos que va una señora a un jardín botánico y va a comprar una planta y va con su hija de 20 años. Cuando ellas entran, de inmediato la niña se entusiasma con las flores coloridas que ve ahí en ese lugar, que por cierto es muy hermoso, pero la señora va a comprar una planta simplemente y la niña, la hija, le dice, pero mamá, compra algo bonito, una planta que tenga flores, ¿cierto? Que sea algo alegre. Y insiste la niña. Pero la señora le explica a su hija que ella prefiere una planta que, aunque no sea tan lucida, pero que tenga hojas permanentes, que no se marchiten, no se caigan, aunque no sea tan vistosa, pero sea así durable. Las vidas, hermanos, las vidas de los seguidores de Cristo pueden ser semejantes a esas plantas, muy lucidas a momentos, pero después suelen quedar secas. No es lo que quiere el Señor de sus hijos. Él quiere que tengamos hojas permanentes. El apóstol Juan nos da un buen consejo en una de sus cartas y en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Antes les invito a orar para pedir la dirección del Señor. Padre Santo, te alabamos, te honramos, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, que nos has amado y nos has dejado esta tu palabra santa, poderosa. Queremos que ella nos enseñe hoy. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, y tan solo 2 versículos vamos a estudiar, es un pasaje cortito, en los versos 24 y 25. Y dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, este tema se llama Permaneciendo en Cristo. El primer punto que vamos a ver es llamados a ser constantes. El apóstol Juan escribe a hermanos que ya conocían el mensaje. Como lo hemos estudiado anteriormente, ellos ya se les había predicado el Evangelio en muchas ocasiones y probablemente estos hermanos también eran hijos espirituales y hermanos que conocían el Evangelio, que habían oído bastantes veces el Evangelio, el mensaje. Y esto es sabido también por el tono amoroso que usa el apóstol en la carta. Si ustedes la leen, van a estar viendo que el apóstol amorosamente se dirige a ellos como hijitos y se está identificando también con ellos en algunos pasajes. Salieron de nosotros para que tengáis comunión con nosotros, etcétera. Él se está identificando con ellos, indicando que ya los conoce, que ha estado con ellos en comunión. Y Juan en estos versículos, en estos cortos versículos, apela a lo que Él les ha enseñado, a lo que Él ya ha recalcado y ha tratado de inculcarles. En esos tiempos, hermanos, era importante lo que ellos habían oído. Recordemos que no estaba, cuando Juan escribe esta carta ya en los años 70 después de Cristo, todavía aún no estaba todo el canon completo. Por tanto, ¿qué tenían ellos? Ellos tenían el mensaje que oían de los hermanos que iban a predicar y tenían estas cartas sumamente valiosas que se distribuían por mano y que los apóstoles inculcaban también de que fueran leídas por todos. Y por tanto, lo que habían oído estos hermanos constituía su fe, su devoción, era la base de su vida cristiana. Y ellos los habían entregado con todo el amor del Señor, habían entregado todo el consejo de Dios a estos hermanos, como Juan señala al principio de la carta. Si vemos al principio de la carta,
Juan les dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice en el verso 5 del capítulo 1, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese era el centro del mensaje, hermanos. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Para acercarse a Dios debían los hermanos estar en plena comunión, debían limpiarse. En Juan, la primera carta, el capítulo 1, verso 9, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ellos tenían que estar en comunión y Juan quería cuidar esa comunión que estos hermanos tenían, esto tan hermoso que estos hermanos tenían con ellos y también con Cristo y con el Padre. Quería Juan que esto fuera permanente, que no fuera un compromiso volátil de ellos, un compromiso pasajero. Juan quería que ellos permanecieran en la verdad, que fueran constantes, que no fuera algo pasajero, que ellos dijeran, sí, vamos a seguir a Cristo, y la otra semana ya andaban por otros rumbos. No era eso lo que quería el apóstol, ni era tampoco la voluntad de Dios, sino lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. El mensaje del Evangelio que habían oído debía permanecer en sus mentes, en sus corazones y también en sus vidas. No debían olvidarlo, debían practicarlo, debían obedecerlo, debían hacerlo vida constante. ¿Por qué era tan necesario que fueran constantes, que fueran fieles? ¿Por qué era necesario que ellos perseveraran en este mensaje? Había, hermanos, varias razones. Primero, se habían infiltrado en las iglesias otras doctrinas. Había quienes negaban la divinidad de Cristo, habían quienes estaban menospreciando el mensaje de Cristo, negaban la divinidad del Señor y menoscababan la obra de Cristo, negaban la efectividad del sacrificio del Señor. Otra razón es que Juan les llama a ser constantes en esto que habían oído, porque este era el mensaje del Evangelio. No era algo menor, no era un simple relato de un condenado a la cruz, no era una biografía histórica, no era un listado de normas morales tampoco, no era un catálogo de urbanidad y buenas maneras. Era el Evangelio de vida, que llevaba ya entonces la promesa del Espíritu Santo, llevaba consigo el sello del Espíritu para los creyentes que creían y por consiguiente el poder del Espíritu Santo para hablar de Cristo, para testificar a las naciones. Era ya la promesa del Espíritu Santo para una vida abundante en la vida de quienes llegaban al arrepentimiento y reconocían a Cristo como Salvador de sus vidas. Eso era el Evangelio, los hermanos ya lo tenían en claro. Y el Evangelio se difundía por las colonias griegas, por el mundo de aquel entonces, se difundía derribando fortalezas, derribando argumentos, filosofías y transformando vidas. No solamente eso, sino que el Evangelio, hermanos, se difundía en poder, transformando vidas de las personas, familias, llegando a los esclavos, a los siervos, a los judíos y a los gentiles. Formando así también una larga legión de fieles creyentes que estaban dispuestos a morir de la forma más cruel con tal de no negar su fe en Cristo. Así se difundía el Evangelio en ese entonces. Y estos hermanos, valiosos hermanos, que estaban dispuestos a morir por Cristo, aquí Juan lo está desafiando a ser constantes en su fe desde un principio.
lo que habían oído desde el principio era importante que ellos permanecieran en esa verdad a toda costa. Tercera razón, lo que habían oído en un principio era la base y el principio de su regeneración, era el comienzo de su regeneración. Por tanto, también ellos debían permanecer en esa verdad. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, les dice en el capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, vemos y nos corrobora este versículo que lo que habían oído era para ellos tan importante porque habiendo oído el mensaje, ellos habían creído. Por lo tanto, perseveren en esto que han oído, les dice el apóstol Juan. Ahora, ¿cómo podían estos creyentes hacer que el evangelio permaneciera en ellos? Y esa era también otra cuestión importante, porque está el consejo de Juan, está esta exhortación vital. Y sin embargo, había un antiguo mandato también de Dios dado a los israelitas cuando entraban a la tierra prometida. Y eso era similar a lo que está diciendo Juan. Y sin embargo, casi 2000 años antes, Moisés había recibido también esta ordenanza de parte de Dios. Y dice en Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En 11:18 de Deuteronomio dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. En resumidas cuentas, ellos está diciendo la palabra, aquí la palabra de Dios en Deuteronomio, ata esta palabra a tu frente, a tu mente, átala a tu corazón. Ahora, hubo muchos que entendieron mal esto, y algunos fariseos y saduceos de estos doctores de la ley, en los tiempos de Jesús, andaban con una cajita aquí, que se llamaban filasterias, y en estas cajitas ellos ataban unos rollos que seguramente eran los rollos más importantes para estos doctores de la ley, para que no se les olvidaran obedeciendo este mandato de Deuteronomio. Pero ellos estaban tomando al pie de la letra este mandato, estaban pensando que tenían que atarlo realmente en su mente y en su corazón. No sé si se lo ataban en el corazón también, pero acá en la frente ellos lo llevaban atado. Y no era ese el sentido, hermanos, que tenía la palabra de Dios en Deuteronomio, para guardar, para retener la palabra de Dios, sino que el sentido era de que ellos no se olvidaran, de que la retuvieran, de que la obedecieran, de que la mantuvieran siempre en sus mentes, en su corazón. Por eso, hermanos, es tan importante que el creyente retenga la palabra de Dios. De alguna forma, o la vas a leer todos los días, o la retienes con memorización, retén los pasajes que son importantes, que te van a ayudar a fortalecer tu fe, que te van a dar confianza, que te van a alentar para seguir manteniendo tu fe, para que puedas ser fiel en guardar las ordenanzas de Dios, si es que en verdad le amamos, si es que hemos sido fortalecidos, si es que hemos sido regenerados y convertidos a una nueva vida. Esa era la idea de la palabra de Dios. También, por ejemplo, si pensamos, el profeta Ezequiel también se le ordena comer un rollo de las Escrituras. Y el Señor le dice que come ese rollo, pero indicándole que él debía tener siempre la palabra de Dios en su boca. No podemos tomar esto textualmente, pero sí, en un sentido espiritual,
La palabra de Dios debe ser nuestro alimento constante en la vida cristiana para seguir diariamente a Cristo, y debemos comer prácticamente, hermanos, el seguir a Cristo diariamente significa que debemos también comer diariamente con Él. Eso es seguir a Cristo, estar comiendo de su palabra, estar en comunión con Él. Ahora a los mismos creyentes, cuando empezaron a seguir a Jesús, iban todos buscándolo siempre, y decían, por allá anda Jesús, y iban y atravesaban el lago, o iban a dar la vuelta por la orilla del lago y buscaban a Jesús. Y habían un buen grupo que finalmente también habían mujeres que dice la palabra de Dios que iban pegados a Él, siguiéndole. Y por lo tanto esta idea de los que iban siguiendo a Jesús quedó tan impregnada en los creyentes, en los cristianos, que a ellos se les llamó los del camino, porque andaban en el camino con Jesús. Y ahora esta idea en un simbolismo espiritual, también lo toman los apóstoles al escribir a los creyentes, a los hermanos, y empiezan a decir que ustedes tienen que andar también con Cristo. Andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, andéis como hijos de luz, etc. En Colosenses, por ejemplo, Pablo le dice a los hermanos en capítulo 2, verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y aquí ya el andar en Cristo es un andar espiritual, ya no va a ser un andar físico por el camino siguiendo a Jesús, sino que va a ser un andar espiritual que va a sustanciarse en una constancia, en una fidelidad del Hijo de Dios, que no se va a conformar con venir a la iglesia un domingo o algún evento especial, sino que va a estar siempre buscando el comer del pan de vida, va a estar siempre buscando saciarse de la leche espiritual no adulterada para crecer. Por eso el apóstol le dice, arraigados, sobreedificados, es en raíces en Cristo, es en raíces en la palabra, en la verdad, para que así sea confirmada también tu fe. Por lo tanto, hermanos, para ser creyentes constantes en quienes permanezca la palabra de vida, debe haber no solamente el rito o la costumbre de estar leyendo, porque tengo que leerla, a ver a las 9 de la mañana y hasta leer a las 9:30, sino que debe haber un amor y una obediencia, también un sometimiento a Cristo, un sometimiento a mi iglesia, un amor a mi iglesia, una disposición a buscar esa comunión a la que se nos exhortaba en la palabra, en la cena. Debe haber un sometimiento a los hermanos. Yo, al ser siervo de Cristo y someterme como siervo de Él, soy siervo también de mis hermanos, soy servidor de mis hermanos. De esa manera yo voy a estar obedeciendo también la palabra de Dios y voy a estar siendo fiel, sometiéndome a ella, obedeciéndola. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Filipo a obedecer la palabra siempre, no solamente cuando él estuviera presente. Entonces, Pablo quiere, y lo indica así a los hermanos de Filipo, que no solamente cuando él vaya a la iglesia los halle orando, los encuentre cantando, alabando, siguiendo fieles al Señor, sino que Pablo quiere que aún desde la cárcel, cuando él está el prisionero, estos hermanos oiga a ellos que están siendo fieles. Y les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es lo que debe hacer el creyente, ocuparse en las cosas de la piedad, en las cosas de Dios, con salvación y con diligencia, con temor y temblor, como dice Pablo
a los hermanos de Filipos. Y es lo mismo que también está recalcando el apóstol Juan acá. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Esa era la base de la fe de estos hermanos. Y también, hermanos, Pablo va a resumir la fidelidad que debe haber en un creyente que quiere permanecer en el Señor, cuando también escribe a los hermanos de Colosas en el capítulo 1, el verso 10, y le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, hermanos, que en este pasaje Pablo está resumiendo el andar cristiano en varios sentidos. Para que andéis como es digno del Señor, tu testimonio. ¿Qué es lo que estás proyectando a los demás como creyente? ¿Qué es lo que se ve de ti ante los demás, ante los de afuera, como creyente? ¿Cierto? Pueden decir de Manuel, oye, ese es una persona que va a la iglesia, sí, que va constantemente a la iglesia, pero ¿qué más? Puede haber un reflejo también en mi personalidad, en mi vivir de Cristo. Dice, agradándole en todo. Y aquí, en este agradándole en todo, podríamos ver la obediencia, podríamos ver el amor que tenemos al Señor. Si agradamos a Dios es porque le estamos obedeciendo, es porque estamos siendo fieles y constantes en nuestro actuar. No significa eso que yo voy a estarme portando súper bien el fin de semana o el domingo o cuando venga acá y el resto de la semana me olvide de las cosas del Señor y se me quede la Biblia en la iglesia y me olvide de ella y no me acuerdo de nada más. No es eso. Tengo que agradar a Dios, tengo que agradar a mi Señor que me amó, que murió por mí. Tengo que agradarlo en todo. En mi adoración, en mi oración, en mi servicio. Mi oración debe ser fidedigna, mi alabanza, mi adoración debe ser de verdad, de corazón. Y dice, llevando fruto en toda buena obra. Y aquí también, hermanos, podríamos ver el servicio. Cuando un hermano da fruto y confirma que es un verdadero renacido, va a querer estar sirviendo al Señor, va a querer congregarse, va a querer servir a otros, va a querer usar sus dones, va a querer comprometerse también con sus hermanos. El punto 2 de este tema dice, incentivados a ser fieles por medio de la promesa. Y dice el verso, sí, al final del verso 24, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hay un sí condicional aquí, hermanos, en esta parte del versículo 24. Sí lo que habéis oído, dice, sí lo que habéis oído. Está poniendo el apóstol una condición, está exigiendo un cumplimiento. Si el mensaje del Evangelio permanece en vosotros, es decir, si ellos podían ser fieles en guardar estos mandatos que encerraban el mensaje del Evangelio, iban a estar en comunión constante con el Hijo y con el Padre, con Cristo y con Dios, que es al cabo lo mismo, simplemente con Dios. El hecho de que el Evangelio permaneciera en ellos no era otra cosa sino que Cristo permaneciera en ellos. Y ellos en Cristo, que fueran fieles en mantener su fe en Cristo. El andar en la fe de Cristo, hermanos, significa siempre, y en los tiempos que escribió, desde los tiempos que escribió el apóstol Juan a estos hermanos, y a través de los siglos, significa constancia siempre, significa vida activa, eso es lo que significa el andar en Cristo.
vida activa que avanza, que crece en todo momento, que va fructificando, que va notándose que hay una edificación, que hay un progreso. En todo tiempo, no solamente cuando recibes bendición. El creyente no solamente va a estar creciendo cuando está siendo bendecido o cuando está recibiendo, por ejemplo, todos los beneficios de la iglesia. Perfecto, me sirven y los voy a agradecer al Señor. Pero también, si no estoy recibiendo esos beneficios, si estoy en dificultades, si estoy siendo probado, si estoy atravesando por el valle de sombra de muerte, que habla el Salmo 23, y estoy acongojado, atribulado, pero sin embargo voy de la mano del buen pastor, no apartándome lejos, no huyendo de la iglesia porque no, me siento mal y no me siento bien, porque quería estar mejor. No es eso. Eso no significa, hermanos, andar en el Señor. El andar en el Señor debe ser permanente, debe ser siempre. Cuando estoy recibiendo bendición y cuando estoy siendo probado, cuando estoy en gozo y cuando estoy también en tristeza. Pero sigo teniendo la convicción de que Dios me ama, de que nada me apartará del amor de Cristo. La promesa, por tanto, para los hermanos que escribe Juan acá era permanecer en la comunión de Cristo. Y este permanecer en Cristo es de bendición siempre para el creyente mismo y para los hermanos con quienes está en comunión, prácticamente para la iglesia. Lo vemos reflejado también en lo que escribe Juan. El mismo apóstol Juan lo escribe, pero en su evangelio, no en las cartas, y dice en el evangelio de Juan, capítulo 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, un creyente que tiene una comunión constante, que tiene un caminar constante en Cristo, va a tener también victorias en la oración, va a tener una vida de oración victoriosa. No significa que a él solamente lo va a oír el Señor, sino que va a ser un creyente que va, por su obediencia, también Dios lo va a amar, que el Señor lo va a amar y le va a responder su oración. Es lo que dice acá Juan 15, 7. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pero por qué? Porque estás permaneciendo en mi palabra. Hay un ejemplo también, hermanos, en el Antiguo Testamento hubo, en los tiempos que el reino se divide después del reinado de David y Salomón, el reino se divide en el reino del norte, en Samaria, que es llamado Efraín también en algunos libros, y el reino de Judá en el sur. Y en estos reinos hubo reyes, desgraciadamente la mayoría de ellos fueron malos, pero hubo también reyes que amaron al Señor y tuvieron un buen caminar con Cristo. Uno de ellos es Josías, el rey Josías. Y dice, quiero yo leer solamente 2 versículos que reflejan prácticamente la biografía de Josías, de este rey. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída de Boscat. El verso 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hermanos, qué corta biografía, pero qué gloriosa biografía. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. El rey Josías bendijo a su pueblo. Si ustedes leen la historia, que es bastante larga,
Él bendijo a su pueblo, ¿por qué? Porque Él hizo volver al pueblo a la adoración a Dios. Encontró los libros de la ley, los sacó a la luz, hizo que los leyeran los levitas y reinstauró la adoración a Dios. Destruyó los altares a Baal. Inculcó al pueblo para que adorara verdaderamente a Dios y que dejara de adorar a los ídolos. El rey Josías bendijo a su pueblo con su caminar, con su actuar. Hay otros ejemplos de perseverancia y fidelidad al Señor en la Biblia también. Y quiero mencionarles algunas pequeñas biografías de hombres fieles que nos dan un gran ejemplo. Son biografías cortitas que aparecen en la Biblia, pero que no obstante muestran un andar perseverante, una fidelidad de estos varones. En Génesis 5:24 está la biografía de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No tiene que haber sido un mal caminar que tuvo este varón, si lo llevó Dios. Josué, otro varón, en el capítulo 24 de su libro, verso 31, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Por tanto, aquí también se muestra que este fue un varón que fue fiel al Señor, Josué, y llevó al pueblo a ser fiel todo el tiempo. Llevó al pueblo a un andar constante también adorando a Dios. Porque dice, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, aún los ancianos quedaron con esta misma devoción. Otra biografía corta de un hombre de Dios, y que él mismo lo escribe, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué tremenda biografía en tan pocas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, si pudiéramos también llegar en nuestra fidelidad al Señor a hacer esto, a dar la pelea, a dar la buena batalla. La vida cristiana, hermanos, es como una carrera precisamente. No puedes detenerte en ella. No puedes detenerte en medio de la carrera porque los demás te van a pasar a llevar. Ahora tampoco significa y me va a preocupar de que me pasen a llevar, pero tengo que preocuparme por avanzar. Sigue corriendo hacia la meta. Y aún, no solamente como carrera, sino que también podemos ver nuestro andar en Cristo, nuestro caminar como un caminar constante. No significa tampoco que vayamos corriendo, pero sí que vayamos caminando constantemente, sin parar. No es bueno quedar separados, hermanos, en la vida espiritual. Tenemos que seguir creciendo día a día, edificando sobre el buen fundamento que es Cristo. En Él y solamente en Él. Cristo es el centro de nuestra vida, es el centro del mensaje. Cristo debe ser el centro de nuestra devoción. En Él y solamente en Él. Hace muchos años tal vez, algunos decenios, se cantaba una canción cristiana que decía: ando con Cristo, en sombras o en luz, estoy con mi Jesús. Él es mi amigo mejor. Hermoso. Pero también hay un salmo, hermanos, que ejemplifica con una hermosa metáfora al creyente que permanece fiel a través de los años que el Señor puede darle en su misericordia. ¿Qué salmo es este? Este salmo, desgraciadamente, no sabemos quién lo compuso, es uno de los salmos huérfanos, como se llama en la Biblia, el Salmo 1. Y dice del verso 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando acá, hermanos, de que el creyente es un buen creyente fiel, es como un árbol firme que no se le caen las hojas. Tal vez que no es tan lucido como un manzano que tiene unas manzanas rojitas, ¿cierto? O un durazno precioso, pero como un árbol que su hoja no cae, que está permanentemente dando sombra y siendo de bendición a los que a él se arriman. A eso se compara un creyente fiel. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero ¿qué hace este creyente también? No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores, se ha limpiado de la mundanalidad, se ha limpiado del pecado, se ha apartado también del pecado. Y escogió y escoge meditar en la ley de Jehová de día y de noche, y en él, dice, está su delicia. Hermanos, no desmayemos, último punto, no desmayemos teniendo la promesa de vida eterna. El versículo 5 de Primera de Juan 2 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y en esto sabemos que es, dice, y esto es lo que sabemos desde el principio del Evangelio también, en Juan 3:16, tan conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, es también la promesa final para todo creyente, la vida eterna con Cristo, con Dios. Ahora, si ustedes leen, queridos hermanos, estos dos versículos, van a ver que está hablando de permanecer en Cristo, de permanecer en comunión con Cristo, de ser fieles al Señor en esa comunión. Pero de repente dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, cualquiera que lee esto dice, bueno, pero está hablando de permanecer en Cristo, ¿y por qué ahora de repente nos habla de la vida eterna? ¿Cierto? Y suena un poco extraño, así como de improviso, porque la vida eterna, acá. Y si revisamos bien, acompáñenme hermanos a revisar bien el versículo, dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero entonces, ¿dónde está la vida eterna? Y la vida eterna, hermanos, si pensamos un poco detenidamente en este pasaje, no vamos a encontrar más que la vida eterna está justamente en el Hijo y en el Padre. En Él radica la vida eterna. Si pensamos, queridos hermanos, en los atributos de Dios, por ejemplo, encontraremos que Dios es amor, como lo declara Juan en capítulo 4 de esta misma carta. Pablo dice que es rico en misericordia en Efesios 3:4. ¿Cierto? Y también la palabra de Dios habla que es todopoderoso en Génesis 17:1, cuando Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. También es, según la palabra de Dios, Dios es eterno. En Isaías 40:28 dice, no has oído que Dios es eterno, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y ahora, hermanos, si unimos esto, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que este Dios eterno es eterno en su misericordia. Todos los atributos de Dios no se contradicen entre sí, sino que se complementan y se fortalecen. Si Dios es eterno, Él eternamente nos va a amar. Si Dios es eterno, su misericordia es eterna. Si Él es eterno, sus mandamientos no cambian y sus promesas son también eternas. Por tanto,
esta promesa que el apóstol Juan hace a los hermanos acá es también fiel. Es una promesa eterna. Si ustedes permanecen en esta verdad que han oído desde el principio, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y al estar en el Hijo y en el Padre, estamos también en la vida eterna. Estamos permaneciendo en esa vida eterna que Dios nos da. En 2 Corintios 4, 1 al 16, Pablo dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermano, no desmayes en seguir al Señor fielmente, cueste lo que te cueste. Sé que todos tenemos luchas distintas. Puedes a lo mejor tener una carga mucho más pesada que la mía, pero aquí hay una promesa de vida eterna. Si permanecemos en Cristo, si permanecemos en la verdad que hemos oído desde el principio, estamos en la vida eterna del Padre y nada nos podrá apartar del amor del Padre. Si has desmayado en algún momento y has dejado de seguir a Cristo, y podríamos lamentarnos de que en un periodo de tiempo yo no seguí al Señor y cuántos años me perdí de servir a Cristo, ¿cierto? Y lo podríamos lamentar mucho. Pero sin embargo, esa lamentación no me sirve hoy. Ese lamento y esa tristeza no me aporta nada hoy. Tengo que seguir adelante hacia la meta del supremo, hacia el premio del supremo llamamiento que dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 3. Si has, hermano, dejado de seguir, si has dejado de ser constante, es tiempo de volver a retomar el camino. Es tiempo de volver a seguir al Señor, a renovar tus votos. Tal vez no hagas una promesa, solamente proponte hoy de volver a seguir a Cristo fielmente. No es necesario escribir un pacto con letras bonitas, no es necesario, solamente proponte en tu corazón volver a Cristo, volver al camino. Dios te espera con los brazos abiertos, como el Padre esperaba al Hijo pródigo. Y va a hacer fiesta porque tú vuelves. Va a hacer fiesta y te va a colocar vestidos nuevos. Va a limpiar los viejos que ya manchaste y te va a colocar vestidos nuevos. Va a hacer el Señor en su misericordia también y en su gracia nuevos caminos para ti. Retoma el camino, hermano, si lo has dejado. La palabra de Dios dice y nos exhorta a estar revisando constantemente nuestro caminar y nuestros caminos para que no sean torcidos, sino que sean derechos. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y hermanos, a quienes son fieles y quienes han podido por la gracia de Dios permanecer fieles al Señor, no dejen de hacerlo. Perseveren, no en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios. Aunque no estén los resultados, no estén los frutos que ustedes quisieran ver en lo que están haciendo, sigan perseverando. Aunque llegue un momento en que todo pareciera estar en tu contra, sigue perseverando. Recuerda la palabra de Dios en Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si eres fiel en tu servicio al Señor, anónimamente, tal vez no sea un servicio vistoso, no se ve acá adelante, pero tal vez estás en lo íntimo, en lo secreto, orando por tus hermanos, intercediendo al Señor por ellos. El Señor sabe que lo estás haciendo y Él no es injusto para olvidar vuestra obra. Valora lo que ahora tienes en Cristo. En Apocalipsis 3:11 se le dice esto al apóstol Juan: he aquí yo vengo pronto,
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que el Señor nos ayude, hermanos, a perseverar, a ser fieles, porque Él es fiel. Quien nos llamó es fiel, va a ser fiel con nosotros y solo resta que nosotros seamos fiel en nuestro caminar, en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en que le amemos también de forma fiel como Él nos ama fielmente. Oremos al Señor. Padre Santo, te amamos, te honramos, queremos seguirte fielmente, Señor. Sabemos que tú eres fiel con nosotros, pero a nosotros nos cuesta. Estamos en un mundo que es infiel, que no es perseverante en ninguna de sus formas, no es perseverante en el buen actuar. Pero, Señor, queremos ser fieles en lo que hemos oído desde el principio. Queremos ser fieles en tu palabra, sabiendo que tú nos has amado. Señor, queremos amarte también como tú nos has amado. Ayúdanos en nuestro actuar, que pueda reflejar una constancia. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, que pueda mostrar también que vamos siguiéndote de cerca, que queremos amarte, que queremos obedecerte. Gracias, Señor. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.